Y del capítulo 8 vamos a estar leyendo un versículo que es el verso 29. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, y dice así la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oramos. Amado Señor, gracias. Te damos muchas gracias por tu amor, tu bondad para con nosotros. Rogamos que tu gracia abunde más y más en nuestros corazones. Abras los ojos de nuestro entendimiento para comprender todas las cosas y en todo, Señor, seamos guiados por tu Espíritu. Te rogamos que en esta noche envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender todas las cosas. Toma tú el dominio, Señor, de este lugar sobre todas las cosas. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abundante gracia sea dada sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Hemos leído nosotros el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, donde el apóstol, hermano, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto que nosotros acabamos de leer, que lo tenemos tan conocido, esto ha sido una revelación dada al apóstol Pablo justamente del propósito que Dios tenía por aquello que Él iba a llamar. Por eso cuando Él, hermano, habla de los escogidos, Él dice que hay un montón de cosas que Él hace por amor a los escogidos, porque conocía el propósito de Dios y conociendo el propósito de Dios, entonces entregaba su vida en servicio por los hermanos a causa del supremo llamamiento que Dios había hecho en él. Entonces nosotros leímos siempre este pasaje, hermano, que a los que antes conoció lo predestinó, y luego dice, ¿para qué lo predestinó? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, para que sean hechos como su Hijo, es decir, para que lleven la misma tarea que hizo Cristo adelante, excepto la salvación que Él la llevó a plenitud para los que crean. Entonces, nosotros hemos estado viendo algo muy hermoso en cuanto al ministerio del Señor, en cuanto, hermano, a lo que dice, dio a los pobres. Entonces, vimos cómo dio a los pobres aquello que los ricos no podían dar, cosas que solamente provenían de Dios y que estaban en Cristo Jesús, a causa de que Dios estaba morando dentro de él. Entonces nosotros lo hemos estado viendo en las Escrituras, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos del diablo. Por eso leímos, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, a los pobres ha anunciado el Evangelio. Quiere decir, hermano, que Él dio aquellas cosas que los ricos no podían dar porque tenía. Y nosotros leímos acá que hemos sido llamados para ser conformados, es decir, ser hecho como el Señor. Ser llevado a un estado tal como el Señor, de tal manera que las virtudes del siglo venidero, como fueron manifestadas y expresadas en Cristo Jesús, también así se expresen y se manifiesten a través de nosotros. Ese es el propósito del Señor. Por eso nosotros hemos estado viendo, Jesús dijo, como el Padre me envió, ¿el Padre lo envió? Sí. ¿El Espíritu de Dios estaba sobre de él? Sí. ¿En la boca de él estaban las palabras de Dios? Sí. Entonces llevó a cabo la misión, las cárceles se abrieron, los presos salieron a la libertad, los cautivos, hermanos, fueron hechos libres y fueron vendados corazón, y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento predestinado y dicho que el Cristo iba a
hacer, iba a llevar a cabo, Él lo llevó. Y cuando Él marcha, le dice, he aquí yo os envío como el Padre me ha enviado. Entonces nosotros miramos al apóstol Pablo, que él trae una revelación de cuál es la voluntad de Dios para los que antes conoció. Y él dice, para que sean como el Señor Jesús. Para que lleven a cabo la misión que el Señor Jesús llevó hacia los hombres. Para que ellos también liberten a los oprimidos, para que ellos también abran las puertas de los presos y para que ellos también den libertad a los cautivos. Quiere decir que esa es la misión encomendada para la iglesia, hermanos, llevando el evangelio de salvación y de liberación para todos los hombres. Nosotros hablamos del primer milagro que se hace en el hombre que cree. Cree, muere, tiene un nuevo nacimiento, nace de Dios, por lo tanto, como nace de Dios, entonces él tiene un estado y a su vez tiene una posición. Como hijo de Dios, tiene una posición de justo, de santo y de perfecto. Eso es lo que ha ocurrido en lo que hemos creído. Hemos sido bautizados, hemos muerto, hemos nacido de nuevo y para Dios somos una nueva creación. Un hombre nuevo que no peca y que no puede pecar y que es perfecto en posición delante de Dios. Eso es lo que el hombre nuevo es. Y ese hombre nuevo está metido dentro de este cuerpo que tenemos nosotros que llevar este cuerpo rumbo a la perfección. De tal manera, hermano, que lo que somos nosotros en posición, lo seamos en estado. Porque nosotros miramos al Señor y Él era en posición justo, santo y perfecto. Pero también lo era en estado. Por eso dice tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque justamente el pecado es la ocasión, hermano, para el diablo, para tomar dominio o gobierno, y el pecado justamente es la ocasión, hermano, por donde el diablo se metió en el corazón de los hombres. Por eso vino Cristo, primero lo tentó, lo llevó a que él caiga, no pudo hacerlo, entonces no pudo tomar dominio de él, y Cristo lo venció en su muerte. Entonces nosotros miramos acá, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos como Él, entre muchos hermanos que llevaron a cabo la misión que Dios le encomendó de libertar a los oprimidos del diablo. Muchos hermanos como Él que llevaron a cabo el trabajo que Él hizo, Él sea el primogénito, es decir, el primero. El primero entre muchos hermanos. De ahí miramos a los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Nosotros, los que hemos creído. Y de ahí vamos. ¿Para qué el Señor nos ha llamado? Nos ha llamado a nosotros justamente para que llevemos a cabo una misión. Por eso nos trajo a la iglesia, porque la iglesia es el lugar del perfeccionamiento. Nosotros hemos estado viendo, como dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, que el mismo Señor constituyó. Vimos lo que constituyó y después dice, ¿para qué lo constituyó? Para perfeccionar a los santos. Es decir, para que aquellos que han creído y que vienen con pensamiento y con idea y puesta y metida por el mundo, el diablo y la carne en sus corazones, entren al conocimiento de la voluntad de Dios y de repente un hombre, hermano, o un pueblo pecador se convierta en un pueblo justo, santo y perfecto que está siguiendo la regla y la forma del Señor. Entonces nosotros miramos el supremo llamamiento, porque este no es un llamamiento así nomás, es un llamamiento a ser como el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que ir justamente a alcanzar la medida de la estatura de Cristo, a causa del trabajo que tenemos que hacer. Por eso es la separación. Dios nos va separando de lo mundanal, de lo terrenal, de lo satánico, de lo diabólico, del pecado, de lo malo. Dios nos va separando mediante la palabra de Dios, porque nos va preparando para depositar dentro de nosotros tal poder que los hombres consigan una libertad que los ricos no pueden dar. Los ricos no pueden dar la libertad que los que han creído tienen que llevar a cabo.
Por eso es el perfeccionamiento. Entonces, ¿qué es lo que Dios dio en la iglesia? Y aún no puso Dios. Entonces, ¿para qué puso Dios? ¿Para qué los ungió Dios? ¿Para qué el Espíritu de Dios está sobre de ellos? Para perfeccionarlo, para perfeccionarlo. Perfeccionar a los que han creído. Para eso justamente es. Entonces, nosotros venimos con un montón de fallas. Nos bautizamos, creímos, aceptamos a Jesús, nos bautizamos, se produce en nosotros una muerte y un nuevo nacimiento, y ahí comenzamos un caminar con Dios, de un hombre espiritual que empieza a crecer, pero que a su vez vive en una naturaleza humana que tiene inclinaciones y hay combate, la carne contra el espíritu y el espíritu en contra de la carne, es decir, hay un combate dentro de nosotros. Porque nuestra naturaleza humana quiere seguir el mismo curso de vida que tenía antes sin conocer a Cristo. Pero ahora conocimos a Cristo y nacimos de nuevo. Dios ha puesto una vida espiritual dentro de nosotros y ahora estamos y entramos en un combate en contra de nuestra naturaleza. Y vamos a ver que a veces la naturaleza lo va a vencer y lo va a llevar a hacer cosas, hermanos, que usted sabe que no son las correctas. Pero nosotros tenemos que tener fe, porque cuando Dios nos llamó a nosotros, no nos pidió conducta, sino que nos pidió fe, que creamos, y cuando entramos nos sigue llevando a que tengamos fe, que creamos, y en la medida que crezcamos nuestra conducta va a cambiar. Por eso no tenemos que permitir que nuestra conducta, mala que sea, nos haga detener, hermanos, de venir a la iglesia y de estar delante de la presencia del Señor. Podremos tener una mala conducta, hermanos, que nos quiere hacer quedar y nos quiere hacer que no nos congreguemos y que no estemos en la iglesia. Pero usted no tiene que obedecer a la conducta mala, sino que tiene que obedecer a la fe. Le fue dada una fe para que usted obedezca a la fe y en esa fe se presente delante de Dios. Y Dios, que es todopoderoso, lo va a ayudar para que usted pueda vencer. Por eso no tenemos que ser vencidos por lo malo. No tenemos que ser vencidos por lo malo. Lo malo nos va a arrastrar a querer, hermanos, que nosotros dejemos, nos apartemos y diga dentro de nuestro corazón, mirá la conducta que tenés, mirá lo que hacés, cómo vas a ir a la iglesia. Entonces usted lo haga quedar. Usted no haga caso a la mala conducta ni haga caso a su propio pensamiento. Haga caso a la palabra de Dios. Venga, congréguese. La fe va a producir dentro suyo luego obra. Pero venga, no se quede. ¿Y por qué son estos combates? A causa del propósito de Dios que tiene para con nosotros. Si Dios no hubiera tenido un propósito para con nosotros, no hubiera puesto esa fe dentro de nuestro corazón, porque nosotros creemos de una manera que no muchos pueden creer. Dios nos ha dado la fe de los escogidos de Dios para que nosotros creamos a todo lo que Dios dice. Y Dios dice que este hombre espiritual es justo, santo y perfecto, que no peca y no puede pecar. Eso somos nosotros. No todos son capaces de creerlo. Sin embargo, a nosotros nos fue dada esa fe para que nosotros le creamos a Dios. Y a pesar de que veamos con nuestros ojos otras cosas o sintamos en nuestro cuerpo otras cosas, nosotros lo honramos a Dios y le creemos a Dios. Y somos lo que Dios dice que somos. Eso somos. Entonces vamos a ver una conducta, un choque en contra de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, aunque vamos a ser arrastrados, hermano, a unas malas conductas, pero no debemos dejar que la mala conducta nos haga quedar, sino que esforcémonos para estar delante del Señor y Él hará. El Señor va a darle la victoria a causa de la fe que ha puesto dentro de nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces miremos, así que es un destino de Dios que lo que hemos creído seamos conformados a la imagen de Cristo. La carne se va a rebelar, el mundo se va a oponer, el diablo nos va a resistir, pero a nosotros nos fue dado un supremo llamamiento y el propósito no es un propósito nuestro, es el propósito de Dios. Por eso nosotros tenemos que entregarnos en la mano, hermano, de aquello que el Señor ha asignado justamente para perfeccionarnos.
Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó. ¿Para qué puso Dios a sus hombres? ¿Para qué puso Dios a los que antes conoció? ¿Para qué puso Dios a los que llamó y perfeccionó? Para que ellos a su vez perfeccionen a los santos. Es decir, usted ahora está siendo perfeccionado. ¿Sabe para qué? Para que después perfeccione a otro. A causa del gran trabajo que tenemos que hacer. Nosotros hemos estado viendo la promesa del Señor, y mis palabras y mi espíritu no faltará, le dijo al Señor, de tu boca, dice, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Entonces eso habla de nosotros, y no solo habla de nosotros, sino de los que han de creer por la palabra que nosotros le hablemos. De ellos también están hablando. Por eso es que nosotros necesitamos ser perfeccionados. Necesitamos congregarnos, necesitamos oír la palabra del Señor, necesitamos que Dios nos vaya llevando. Nosotros necesitamos esas cosas, las necesitamos. Cuando nosotros entendemos el valor de nuestro llamamiento, entonces empezamos a separar cosas que antes eran de valor y ahora pasan a un término secundario. Cuando nosotros no entendemos el supremo llamamiento que tenemos, entonces le damos prioridad a otras cosas y al Señor lo dejamos en segundo lugar. Si tenemos tiempo, vamos a ir al Señor. Pero cuando nosotros entendemos el llamado de Dios, el propósito de Dios, entonces ponemos al Señor primero y se cumple en nosotros de que amamos al Señor sobre todas las cosas. Por eso es la necesidad de conocer, hermano, y entender el supremo llamamiento que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, ¿quién trae esta revelación de que hemos sido llamados para ser conformados al hermano, a la imagen de Cristo? El apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 8, el apóstol Pablo, que trae esta revelación que somos llamados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, él dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo es que pudo armarse de ese pensamiento? ¿Cómo es que pudo tener a todas las cosas como una pérdida por el inminente conocimiento? El tener de más valor el conocimiento, el servicio, el estar delante de la presencia de Dios que todas las demás cosas. ¿Cómo es que llegó, hermano, a ese pensamiento? Justamente por lo que entendió de su supremo llamamiento. Si nosotros no entendemos el supremo llamamiento que tenemos, entonces vamos a poner otras cosas primero. Pero cuando entendemos, vamos a hacer como el apóstol Pablo que dice, lo tengo todo por basura. Primero Cristo, después la familia. Primero Cristo, después el dinero. Primero Cristo, después la comida. Primero Cristo, después la bebida. Primero Cristo, primero Cristo. Cuando entendemos, entonces nos damos cuenta del valor que tiene tener a Cristo dentro de nuestro corazón. Que habite Cristo por la fe dentro de nuestro corazón y que la palabra de Cristo, hermano, esté en abundancia dentro de nosotros. Entonces descubrimos lo glorioso que Dios ha hecho. Nos hizo templo de su Espíritu para que su Espíritu Santo more dentro de nosotros. Y descubrimos lo que hizo Dios. Nos ungió Dios. Descubrimos que el Espíritu de Dios está sobre de nosotros y que somos enviados. ¿Por qué algunos no evangelizan? Porque no sienten que son enviados. No descubrieron todavía, hermano, el propósito del llamado de Dios sobre de ellos. Entonces ponen al Señor en segundo término. Pero cuando venga la luz de Dios y abre los ojos de su entendimiento, usted va a ver cómo eso, que una vez vienen, otro no, otro día sí y otro no, van a ser firmes, constantes y van a ser los primeros en el servicio del Señor. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque Dios está trabajando en los corazones, Dios está trabajando. Entonces miramos a dónde, a causa del conocimiento de lo que comprendió, cómo es que el apóstol Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este ganar a Cristo es tener más de Él.
es ser más semejante a Él. Es llevar a cabo todas las obras que Él hizo y es hablar todas las palabras que Él habló. Es decir, presentarnos delante de Dios como templo de su Espíritu Santo, dándole la rienda de nuestra vida a Dios, que Él la vaya llevando y Él haga con nosotros según el propósito de su voluntad. Por eso es que el apóstol Pablo dice, lo tengo todo por basura, dice, para ganar a Cristo. Entonces nosotros hablamos, hermano, cómo es que Cristo, dice la palabra del Señor, dio, dice, repartió y dio a los pobres. Entonces dijimos que nosotros éramos esos pobres a quienes el Señor a nosotros nos dio. Y vimos, hermano, que era lo que era pobre de espíritu, es decir, pobre que no tiene nada de las bendiciones y de las riquezas espirituales. Y como a nosotros, justamente, hermano, nos hizo partícipe de esas cosas, de esas bendiciones, y entendiendo estas cosas nosotros tenemos que dar a causa de que ya nos fue dado. Entonces dar, repartir, alcanzar al necesitado, de tal manera que se vea a Cristo en nosotros y no a nosotros mismos. Si nos mostramos nosotros, nos vamos a mostrar como alguien que no quiere dar, no quiere predicar, no quiere evangelizar, no quiere esto, no quiere hacer nada. Nos estamos mostrando nosotros. Pero si nosotros mostramos a Cristo, Cristo predica, habla, lleva la palabra, siembra, hermano, da a los pobres. Por eso es que el apóstol Pablo, él decía, para ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Entonces nosotros miramos al apóstol Pablo y vemos que él alcanzó un conocimiento y alcanzó una gracia, pero para él eso no era suficiente. Agradecía a Dios por lo que Dios le dio, pero él quería más. Porque aquel que con lo que ha recibido se conforma, nunca puede ir más allá. Sin embargo, nosotros miramos que las doctrinas en el Evangelio, su perfeccionamiento no tiene fin. ¿Esto qué significa? Que siempre hay más. Usted recibió, alcanzó una estatura, llegó hasta un lugar, pero sabe, todavía hay más todavía por buscar. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a pedir. Y el Señor dijo, pedid y se os dará. Si nosotros pedimos, Dios nos va a dar. Si nosotros anhelamos las cosas, hermano, que el Señor dice que va a hacer a través de nosotros, Él lo va a hacer. Repartió. ¿Quién es el que repartió? El Señor. ¿Y qué es lo que repartió? Lo que los hombres no tenían. ¿Y qué es lo que nos fue dado a nosotros? Lo que a los hombres no nos fue dado. El evangelio de la gloria de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Repartió. ¿Y usted? Nos he dado para que repartamos, nos he dado para que demos, para eso nos fue dado. No nos olvidemos que nuestras riquezas no se gastan, sino que si nosotros queremos multiplicar nuestra riqueza tenemos que dar. Los hombres para multiplicar no tienen que dar, se retraen. No vamos a comprar aquello, no comemos lo otro, no hacemos lo otro, porque tenemos que juntar, se retraen. Sin embargo, a nosotros es todo al revés. Para que Dios nos dé más, nosotros tenemos que dar, porque Dios da simiente al que siembra y da pan al que come. Entonces, si nosotros damos y repartimos, Dios nos va a dar más y nunca nos va a faltar. Nunca nos va a faltar. Entonces nosotros vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, verso 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué decimos que es un supremo llamamiento? Porque el llamamiento es ser hecho a la imagen de Cristo. Entonces miramos a Pablo y dice, yo prosigo a la meta. Entonces, ¿cuál era la meta de él? Justamente la voluntad de Dios, alcanzar la imagen de Cristo. Por eso él lo mira, alcanzar esa imagen como una meta, como un deseo, como un anhelo. Y de ahí la oración a Dios para que Dios les dé. ¿Cómo vamos a recibir si no pedimos?
¿Cómo vamos a hablar a las almas si no pedimos que Dios nos dé alma, que nos presente para que nosotros, hermano, le hablemos? Usted pruebe, ore a Dios, preséntame un alma para hablar. Y ve cómo Dios le va a presentar un alma y usted va a poder hablar, abrir su boca y dar al necesitado y darle al pobre. ¿Para qué le dio Dios? ¿Para que lo guarde? No, para que lo dé, para que lo dé. Para que no sea un grano dentro suyo, sino que tire sobre la buena tierra y ahí luego produzca fruto del 100%. Porque ese que usted le habla y que cree, luego también reparte y también cree y luego al 100%. Entonces miramos al apóstol Pablo y él, hermano, dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenía el apóstol Pablo? Una meta por alcanzar. Entonces nosotros miramos, ¿y cuál es la meta también para nosotros? La misma meta que el apóstol Pablo, alcanzar la imagen de Cristo. Pablo tenía una meta, nosotros también tenemos que tener, hermano, esa meta. No mirar nuestra conducta, porque en el transcurso del evangelio nuestra conducta va a ir cambiando. Ahora quizá, hermano, hacemos cuantas cosas que no son las correctas, pero en el transcurso que vamos caminando en la presencia del Señor, la conducta va a ir cambiando porque vamos a ir cambiando de pensamiento. Y cuando vamos cambiando de pensamiento, la conducta, las obras van a cambiar. Entonces, no es necesario que nos quedemos y digamos, no, yo no sirvo para nada porque mi mala conducta. Si Dios no nos pidió buena conducta para venir al evangelio, nos pidió que creamos fe. Y ahora Dios, ¿qué es lo que nos pida? Que creamos, que tengamos fe. Si nosotros hacemos caso a la mala conducta, vamos a retroceder y vamos a volver. Y no tenemos que permitir que la mala conducta nos haga retroceder. Somos hombres y mujeres de fe que le creemos a Dios. Por eso nosotros hablamos de una fe poderosa, la fe de los escogidos de Dios, que no cree a lo que ve, a lo que oye, a lo que siente, sino que cree a lo que Dios dice. Y Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas para Él, para nosotros, para lo que hemos creído. Entonces, volvemos a la palabra del Señor. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la voluntad del Señor para los que hemos creído. Ser conformado a la imagen de Cristo. La forma es entrando en el molde. El molde es el evangelio, la palabra de Dios enviada de la boca de Dios por aquello que el Señor constituyó para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos creído, los que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, hermano, en posición delante de Dios, justo, santo y perfecto. Y en estado vamos camino a la perfección. Esto los que hemos creído. Amén, hermano. Entonces no nos detengamos, que las malas conductas no nos hagan retroceder, sino mantengámonos firmes. Que el que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y oramos al Señor dándole gracias por semejante llamamiento que ha hecho en nosotros y porque abre nuestros ojos para que veamos que la obra es de Dios en nosotros y que somos llamados para alcanzar la imagen de Cristo. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias.
Gracias por tu amor y tu bondad, por tu supremo llamamiento en nosotros, por tu Espíritu Santo, Señor, con que nos has ungido, porque así está escrito. El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió el Señor. Hame enviado. Gracias, Señor, porque las palabras de esta vida las pusiste en nuestra boca para que nosotros la hablemos, la llevemos, Señor, para que nosotros la comuniquemos y mediante la palabra de Dios se produzca fe en el corazón de los hombres. Gracias, Padre. Muchas gracias por tamaña bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre.